Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 3 de 5 minutos. Conspiración, ciencia, misterio, hallazgos, historia, descubrimientos, todo eso y mucho más en el 2014. Y también, por supuesto, la sensación de grandes temas, sonidos, luces, apariciones, fotografías, que incluso entidades que han quedado sin resolver. Es un poco el baremo final de un año, hay que pensarlo así, intenso. ¿Por qué? Porque, como venimos manteniendo, es tal la cantidad de clips informativos que recibimos al día, y eso ocurre, lo sabéis, en las redes sociales, ¿no? Donde puede haber un enorme eco de una noticia, pero lo que hubo hace 2 días ya es que no lo lee nadie. ¿Y qué está ocurriendo? El proceso acelerativo hace que vivamos los últimos minutos y no hay hemeroteca, no hay archivo personal, no hay recuerdo ni reflexión. ¿Qué está ocurriendo? Es el proceso permanente de vértigo de este sistema. Nosotros echamos un poco la vista atrás y nos damos cuenta de que hemos vagado durante 365 días por un sinfín de informaciones, por un sinfín de historias, por un sinfín de enigmas y misterios. Queda alguna cuestión más de la ciencia y queda una de la conspiración, Santi, que resumimos el plan 888. ¿Habéis oído hablar de él? Pues resulta que de las cosas menos agradables que ha dejado este año en el mundo de la conspiración ha sido la aparición de un término que se ha hecho muy popular, que es colapso de la civilización. Y es que ha habido varios informes. Uno de ellos fue un estudio de la NASA en el que advertía que la convergencia de crisis alimentarias, energéticas y económicas podía llevar a un desastre futuro, en un futuro a medio plazo irreversible para la civilización, un colapso de civilización. Semanas después era la ONU la que, en un panel intergubernamental formado por 60 científicos y representantes de un centenar de países, venía a llegar más o menos, con leves diferencias, a las mismas conclusiones. Y lo siguiente que supimos es que el Pentágono tiene un plan, el plan CONOP 8888, 4 ochos, y que en virtud de ese plan está entrenando a diferentes unidades en una base secreta cerca de Omaha, Nebraska. Esas unidades estarían entrenándose para un colapso de la civilización a nivel mundial y para salvar la mayor cantidad de personas, no solo norteamericanas, sino de otros países, incluidos tradicionales enemigos, porque estaríamos hablando de una emergencia supranacional como algo nunca visto. Lo curioso es digamos, qué sistema están utilizando para entrenarse. Decían, bueno, puede pasar cualquier cosa, tenemos una baraja de posibilidades muy amplia, puede ser una escasez de agua, una escasez de alimento, puede ser un desastre económico mundial. Vamos a buscar un escenario que sirva para todo esto, y con esto entrenamos a los soldados y vamos a ponerles en ese escenario. ¿Qué escenario han elegido? Una epidemia zombie. Así de claro, dice, es algo absolutamente impensable, no va a suceder, pero ese escenario ficticio reúne todas las características de todo lo que podría suceder en realidad, y podrían ser el mismo tipo de medidas de control de masas, de distribuir alimentos, de proteger a poblaciones indefensas, de episodios de vandalismo, de saqueo, de elementos incontrolados que practican la violencia, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en las películas y series de zombies, pues en el fondo podría suceder con otro tipo de emergencias, salvo que hubiera muertos vivientes intentando morderte. Lo que es alarmante es que este tipo de medidas se esté gastando muchos millones de dólares en entrenar a estos soldados, o por ejemplo algo que sabíamos hace apenas un par de semanas. ¿Sabías que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha encargado kits de supervivencia para todos sus funcionarios y sus familias? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué esperan? Nos llegaba hace tampoco mucho tiempo una noticia científica, pero con viejas reminiscencias, no sé si vampíricas. Carmen, nos hablaban del poder de la sangre joven, que parece algo evidente, pero parece que demostrado, ¿no?, empíricamente. Pues parecía noticia de la princesa sangrienta, exacto, ¿no? La entrevista de la semana pasada que hizo Diego Marañón, y cómo esa sangre parecía rejuvenecer el rostro
de esa condesa. Bueno, pues ahora es científico y parece ser que funciona. Lo han hecho 2 estudios del Centro de Terapias con Células Madre y Medicina Regenerativa de Harvard en Estados Unidos, y lo que han hecho es coger sangre de ratones jóvenes, tenían tan solo 2 meses, y entonces después de calentarla la inyectaban a ratones pues que tenían algún problema y que además eran bastante más viejos. ¿Qué hicieron? ¿Qué consiguieron con esto? Bueno, pues que mejorara su olfato, que mejorara la memoria, el aprendizaje y la movilidad de esos roedores viejos. Ahora lo que se está haciendo es probar con seres humanos un ensayo con 18 pacientes que tienen Alzheimer para ver si ese plasma sanguíneo de jóvenes donantes pues sirve también para rejuvenecer a estas personas que tienen serios problemas médicos. Por el momento no se ha sabido ningún adelanto, ningún dato. Esto ocurría en mayo y todo, Iker, es gracias a la GDF11. Al parecer es algo que está en la sangre y que es lo que hace que podamos regenerar pues cosas como la memoria, que fíjate, para curar algunas de las enfermedades terribles que están pues acabando con muchas familias y con mucha gente, pues sería el hallazgo, yo creo, del próximo 2015 a nivel mundial, sin duda ninguna. Ojalá. ¿Qué son los nanosatélites? Que son todos los términos que hemos aprendido en este 2014. Bueno, vamos a tener que estar muy pendientes del cielo, porque si ya se ven cosas normalmente que caen y normalmente no sabemos qué son simplemente objetos volantes no identificados, ya tenemos bastantes más, que son los nanosatélites. Además ha batido el récord en este año 2014, de lanzamiento de nanosatélites. Son pequeños cubitos de 10 centímetros de lado y menos de 1 kilo de peso, algunos de ellos, otros tienen 2 kilos de peso, los españoles, por ejemplo, los que se están fabricando en nuestro país, y es una tecnología para monitorizar con bastante resolución pues la deforestación, el desarrollo urbano, los cambios en los cursos de los ríos. En España están haciendo, por ejemplo, uno para explorar la termosfera, que tienen una vida útil de 3 meses y después van perdiendo altura, pero se van a desintegrar en la atmósfera, con lo cual podemos ver efectos luminosos que sean estos nanosatélites que realmente lo que están haciendo es destruirse al entrar en la atmósfera, con lo cual ya tenemos otra cosa para mirar al cielo. Ya no simplemente pueden ser los satélites que están por todas partes y que nos confunden, ahora también los nanosatélites nos van a dar algún que otro susto. Podemos terminar el repaso misterio, conspiración, ciencia y hallazgos con un chip prodigioso como el de la película, que dicen que es un chip que imita absolutamente al cerebro, pero es un viejo sueño, ¿no? No sé si en el 2014 se ha dado un paso de gigante a este respecto. Bueno, yo creo que tanto como gigante, no. Así lo han dicho, chips que imitan al cerebro humano, y sí que es verdad que IBM ha conseguido que su chip True North, un ingenio que es del tamaño de un sello, es además de color oro, muy llamativo, e intenta imitar el funcionamiento del cerebro humano con su red de 86.000 millones de neuronas y billones de conexiones entre ellas. Pero lo que no llega es a imitar del todo con toda la serie de conexiones que tiene el cerebro humano. Sí que puede abrir camino para una nueva generación de aplicaciones, como por ejemplo gafas para ayudar a navegar a personas con dificultad de visión, robot que rastreen el escenario de una catástrofe, pero todavía como un cerebro humano no llega a esto, aunque la revista Science cree que en el futuro habrá ordenadores basados en esta tecnología. Bueno, pues esto nos demuestra una vez más que si hay 86.000 millones de neuronas en el tamaño de un sello y no alcanzamos a la complejidad del cerebro, qué cosa más extraña y sideral es el cerebro, y que desde luego, si es azar, es glorioso, ¿no? Que tenga esa perfección desde hace cuánto tiempo. Por casualidad, bueno, pensad. Vamos a hacer una cosa, ponemos fin a este repaso lleno de noticias, lleno de historias, lleno de recuerdos, lleno de conocimiento, que al final, como decíamos, era, creo que el gran dilema, ¿no?, del hombre y la mujer moderna del siglo XXI, del 2014 desde luego, que va todo tan rápido que se nos queda por el camino. Y yo creo que el enriquecimiento personal, el enriquecimiento en el sentido bueno de la palabra, el enriquecimiento espiritual o la buena vida, ¿no?, que decía Nietzsche, la vida plena, el intento de conseguir una vida plena, que no tiene nada que ver ni con lo económico ni con los bienes materiales, sino una vida perfectamente vinculada con su entorno, ¿no?, hijo de su tiempo, pues es extraer un poco algunas conclusiones o por lo menos recordar algunas cosas que
que pueden darnos claves sobre el aquí y el ahora. Eso es lo que hemos pretendido, claves como hijos de nuestro tiempo. Estamos en un tiempo, sin duda alguna, y eso no nos cabe la menor duda, no hay más que escuchar esta hora y 45 minutos de información donde pasan cosas permanentemente, donde las autopistas de la información han conseguido cosas milagrosas, donde ahora mismo cualquier duda casi puede ser solventada en segundos, y habéis hecho la prueba todos, tocando una pantalla táctil. ¿Cuándo el ser humano ha tenido esa posibilidad? Yo lanzo una cuestión, sin ninguna moralina, por supuesto. Seguramente todos los grandes sabios murieron ni siquiera soñando algún día poder alcanzar esto. Interrelación de contenidos, capacidad de estar indagando en algo, las estrellas, por ejemplo, y saber inmediatamente cuánto mide Júpiter, qué densidad tiene, por dónde pasó. Eso antes haría falta meses de gestión y ahora la tienes en un clic. Al mismo tiempo que ocurre esa maravilla increíble, indudable, estamos viendo cómo las redes y cómo la tecnología se emplean, pero muchas veces, o por gran parte de la humanidad, en sus aspectos más primitivos, más incluso insalubres, no generando toda esa luz para el espíritu o para el crecimiento, sino para todo lo contrario. Es decir, la tecnología nos lo brinda, más que nunca, en bandeja, para el que quiera aprender y saber. Y de cada uno, como siempre, forma parte la decisión, cómo se utiliza todo esto. Ponemos el colofón a esta información y ahora enseguida nos vamos a una casa misteriosa, una casa que va a ser la última casa que en el 2014 abra las puertas, unas puertas tubulares, unas puertas bien extrañas, Clara. Nos marchamos a México, pero antes, y os pido que lo escuchéis con mucha atención, el maestro Enrique de Vicente despide sus Despierta, que ha sido otro de los motivos. En este año ha habido muchas novedades. Este año, que duda cabe, compañeros, ha sido el año del análisis de Belmez. Este año, para los que hagamos el misterio, el colofón, lo que hemos conseguido en Belmez, pues ha sido histórico. Ha sido tan cercano que creo que pasará mucho tiempo para que comprendamos lo que significa. La constatación científica de que las caras de Belmez no eran ninguna broma, ni ninguna especie de pastiche como nos habían contado. Precisamente este domingo emitimos de forma especial en Navidad los 2 especiales continuados en una cosa que de verdad pienso que es de lo mejor que hemos hecho en nuestra historia, que hemos tomado todos parte en ello y que es pequeña y gran historia del misterio. Ha sido un esfuerzo enorme y encima hemos tenido la suerte de que las constantes vitales de ese hallazgo han ido en el sentido del misterio. Podía ser al revés. Y solo os digo que en el 2015 yo estoy seguro que seguirá habiendo novedades en torno a Belmez, que nosotros no, desde luego, aflojamos. Nuestra mordida sigue ahí, intentando llegar hasta el final. Ha habido un paso muy importante. También será el año de la exposición en el 2015, la exposición de Cuarto Milenio, y será el año de muchas cosas. Pero Enrique quiere poner su colofón. Despertar ha sido casi una obligación para todos nosotros. Tomar conciencia del tiempo en que vivimos, seguramente único, y que nos permite evolucionar. En mitad de la negrura, en mitad del caos y en mitad de la barbarie, en mitad del sainete, como decía Santi, hay una oportunidad seguro para evolucionar. Tenemos en nuestras manos unas capacidades nunca antes anheladas ni soñadas por el ser humano. En nuestra mano. De nosotros depende, parece mentira, ¿no? La decisión nunca fue tan fácil o tan difícil. Mientras tanto, contemplamos cómo parte del mundo sigue utilizando la tecnología solo para seguir esclavo de lo más básico. Pero tenemos la oportunidad de despertar. Enrique está convencido. Las temperaturas experimentadas en España durante 2014 han sido las más elevadas registradas nunca. Y lo mismo está ocurriendo en el resto del planeta, donde también se están registrando las temperaturas más bajas, las inundaciones más intensas y los mayores ciclones. Pero no solo es cosa del cambio climático producido por el hombre, porque también se han registrado durante la última década 3 de los mayores terremotos y tsunamis de la historia, así como una sucesión de erupciones volcánicas sin parangón. Lo asombroso, además, es que una serie de cambios sin precedentes han venido siendo observados en las atmósferas y geologías de todos los planetas del sistema solar. Es una parecida aceleración o incremento a los que ha ido experimentando el volumen de la población humana y otros muchos factores como nuestra tecnología. Complejas operaciones de cálculo que hace un siglo nos habrían llevado décadas se realizan hoy en segundos, al igual que las comunicaciones que antes requerían meses. Hoy, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo que disponga de un teléfono móvil adecuado, puede acceder a una cantidad de información, de imágenes y de sonidos superior a la que albergaban las bibliotecas de todo el planeta hace un siglo.
Pero esto no deja de tener un gran inconveniente. El bombardeo sucesivo de noticias que recibimos es tan intenso que apenas les prestamos atención. Cada día hay más información que absorber, más retos a los que hacer frentes, más obligaciones y tareas a las que atender. Y el tiempo que necesitamos para todo ello parece encogerse cada vez más. Como dice Peter Russell, el síndrome de la aceleración se ha convertido ya en parte esencial de nuestras vidas. Es lo que Alvin Toffler llamó el shock del futuro, la desorientación y el estrés demoledor que sentimos cuando somos sometidos a excesivos cambios en un periodo de tiempo muy breve. El reto al que nos enfrentamos es aprender a manejar los cambios cada vez más rápidamente, sin deprimirnos, sin quemarnos o sin ser víctimas del estrés y la ansiedad. Pero más allá de eso, Peter Russell piensa que todo esto nos conducirá en breve plazo a una situación insostenible, enfrentándonos a cambios dramáticos. Si bien estos podrían desembocar en situaciones involutivas o destructivas, él está convencido de que esto nos encamina hacia el acceso a un estado superior de conciencia por parte de una minoría suficiente de personas. Estaríamos, pues, a las puertas de un gran salto evolutivo, un salto inimaginable, superior a la aparición de la inteligencia, solo comparable a la aparición de la vida sobre este planeta. Y en este proceso podrían estar jugando un importante papel las circunstancias cósmicas excepcionales a las que está siendo sometido el sistema solar, según diversos investigadores, debido a nuestro tránsito por una zona del universo sometida a grandes perturbaciones. Esto puede parecernos una fantasía utópica, pero es preferible a dejarnos llevar por las circunstancias y por el alarmismo catastrofista, porque implica la necesidad de pensar, de sentir y de actuar de forma positiva a favor del cambio interior y exterior. Tú también puedes participar en ese verdadero salto evolutivo si realmente lo deseas y te lo propones como un objetivo prioritario. Despierta. 3:22, el mensaje y el consejo de nuestro maestro y amigo Enrique de Vicente, intentando que tomemos las riendas de nuestra vida en un tsunami general donde cada vez es más difícil y donde hay tantos estímulos que hacen que precisamente la posibilidad enorme, infinita, ante nuestras manos lo hagan muy difícil. No tenemos casi tiempo. La propia publicidad, el propio tiempo que transcurre del día, todo eso parece que, como decía Enrique, encoge, y sin embargo las posibilidades se amplían, se produce una especie como de déficit. Algunos lo llaman estrés o ansiedad. También hay que educarse para todo eso, porque, como decimos, las oportunidades de despertar o de ampliar tu conciencia seguramente son también más maravillosas que nunca. Ahora ya sabéis lo que decimos siempre, que despertar o tomar conciencia de algunas cosas también es un camino un poco solitario, un camino un tanto tortuoso, un camino donde se pueden compartir cosas con unos pocos, un camino donde no vas a recibir la palmada global, un camino donde vas a ver también que todo chirría extrañamente, que todo es como una pequeña astilla en el corazón, que hay demasiadas cosas que no encajaban. Llega el momento de marcharnos a esa casa. Es la casa de los tubos. Es una casa, por cierto, de esos diseños tan de la época, un poco cósmico, ¿verdad? Esa arquitectura que intentaba epatar, en México en concreto, pero también luego en España, ¿no? Esa corriente. Sí, además, bueno, tú has visto imágenes de la casa y no es nada habitual esa construcción allí. De hecho, el nombre que recibe pues es porque, imagínense pues un poco los oyentes, ¿no? Como una especie de tubos verticales que forman algo parecido a un castillo. Es como un órgano que emerge de la tierra, ¿no? Un poco. Sí. Además está precisamente enclavado en un sector residencial muy exclusivo de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en un sitio que se llama la colonia Country La Escondida, y que está a las faldas del Cerro de la Silla, es decir, una zona también de cierta potencia energética, vamos por lo menos con agreste, ¿no? Con cierta naturaleza. Bueno, voy a contar un poco la historia de esta casa y lo vamos a ir haciendo con ayuda de un investigador local de allí, que se llama Belduque. Belduque
Es un reportero especializado en misterio, un colega nuestro, vamos a decir, de México, concretamente de Monterrey, y lleva dedicado a los temas de misterio desde el año 96. Él ha tenido la primera sección de misterio en un informativo de corte generalista en la televisión de allí, y actualmente tiene un blog que se llama Archivo Insólito. Bueno, él me comentaba, ¿no? Hablábamos en la entrevista que hemos mantenido, que en México estos temas todavía están un poco como estaban aquí en la década de los 90. Un poco pues se toman con sorna, cuando no con escepticismo en el sentido de burla, ¿no? Bueno, él lleva mucho tiempo pues intentando dar cierta honra a estos temas, ¿no? De hecho, pues ha hecho algunas investigaciones, algunas colaboraciones con la Universidad Autónoma de Nuevo León, es decir, intenta llevar un cauce serio. Entonces, bueno, pues hablamos un poco de la leyenda de la casa, que se remonta a los años, precisamente a la década de 1970 principios, cuando un empresario importante de la zona comienza a construir una casa con estas formas de tubos, un poco psicodélico, ¿no? que hemos visto, y que pues este hombre tenía una hija que desgraciadamente pues tenía una parálisis y bueno, pues era inválida, necesitaba del concurso de una silla de ruedas para desplazarse. Y bueno, pues con el tiempo esta joven pues crece, se hace, vamos a decir, un poco más mayor, conoce a un chico y se promete. Entonces el padre había estado construyendo esta casa en forma secreta, es decir, sin informarle a ella, con la idea de que su hija en el día de mañana, cuando se casara, pues pudiera desplazarse a un lugar donde prácticamente fueran, por dentro son una especie de caracol, como unas rampas, donde ella pudiera desplazarse sin necesidad bueno, pues el tema de las escaleras siempre es una barrera arquitectónica. Entonces, bueno, una semana antes de la boda, el padre lleva a la hija a la casa y bueno, pues aún no estaba terminada del todo. Ella se emociona mucho y empieza a recorrer la casa con su silla de ruedas y bueno, en un momento determinado hay algunos lugares que están construidos en falso, todavía no están terminados, como digo, y según me cuenta Belduque, pues esta joven en un accidente, algo que no esperaba nadie y por supuesto que es parte de la leyenda negra de la casa, y es que se precipita la casa es amplia y tiene varias alturas y bueno, pues cae por una de esas alturas y pierde la vida. A partir de entonces el padre, bueno, pues imaginar el impacto. Él dijo que si esa casa no iba a ser para su hija, no sería para nadie porque no la iba a terminar. Y la casa, de hecho, permanece inacabada. Debido pues, a esta curiosa arquitectura, como decimos, medio futurista y a que llama la atención en medio de ese cerro, ¿no? Pues ha habido personas que se han aventurado a lo largo del tiempo, a partir de esta desgracia, a visitar la casa, pues unos con cierta curiosidad, otros pues animados pues por el morbo o por simplemente, pues como sabemos, gente aficionada a estos temas que piensan que allí se puede haber captado o puede haber quedado algún tipo de presunta energía negativa, ¿no? El caso es que a lo largo del tiempo se producen muchas visitas de curiosos e incluso algunos accidentes, como ha pasado también aquí en España en algunos lugares, ¿no? Véase, por ejemplo, el caso de Cortijo Jurado, ¿no? Entonces, a partir de estas visitas también pues crece la leyenda negra y algunas personas afirman haber obtenido grabaciones extrañas, fotografías que pues fotografían algo que ellos no han visto allí, etcétera, ¿no? Bueno, pues precisamente bueno, como ha habido una serie de accidentes, incluso ha tenido que intervenir ahí la Protección Civil de allí para evitar que la gente entrara, y aún así han seguido entrando. Entonces, bueno, el Duque me decía que él no es muy partícipe de visitar lugares abandonados porque sí, sino que cuando tiene alguna historia detrás. Y precisamente porque aquí hay como una leyenda y hay personas que afirman haber visto cosas y haber escuchado sonidos y haber grabado cosas extrañas, en el año 2006 pues se acude a hacer un reportaje sobre esta casa. Y bueno, pues él visita el lugar acompañado de la policía local, es decir, con un permiso y con un cámara que le acompaña, y él mismo también lleva su propia cámara de vídeo.
Y él nos cuenta un poco, hace una serie de, pues un recorrido de vídeo, etcétera, lo que sería un reportaje. Y bueno, pues cuando vuelve de este reportaje sucede algo que nos va a contar él mismo. Regresamos a las oficinas de la televisora donde yo trabajaba en aquel entonces. El camarógrafo fue a ingestar el material. Yo me fui a mi casa con el video que yo tomé de mi cámara. En mi casa, al día siguiente en la madrugada, pues que yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana en aquellos días, empecé a revisar, mientras desayunaba, empecé a revisar el material y se me fue la sangre a los pies. Literalmente, vi una silueta que pues se ha hecho algo famosa en las redes sociales y aquí en los medios de comunicación aquí en México. Una silueta que muchos interpretan como la silueta de la entidad que presuntamente se aparece en esta casa, que da la idea de una mujer vestida de blanca con un velo blanco en uno de los cuartos de este lugar, para ser preciso, en el sótano de esta casa. Me matizaba Belduque que él no afirma que sea un fantasma, es decir, que él realmente grabó eso, que no sabe darle una interpretación, pero que hay muchas personas que sí que se la han dado en ese sentido, ¿no? De hecho, pues esta imagen se ha tenido cierta notoriedad allí. Y bueno, pues lo que él sí que dice es que allí no había nadie más que ellos, ¿no? Después, la visita fue aparentemente tranquila, aunque ellos escucharon una serie de ruidos y sonidos que él interpretó como del propio lugar en ese momento, y porque tampoco lo conocía como lo conoce ahora, ¿no? Y que le parecieron que a lo mejor eran propios de un lugar abandonado, ¿no? Sin embargo, me realiza una segunda visita en 2008 a esta casa. En fechas cercanas a Halloween le proponen realizar en la televisión que él trabajaba un reportaje especial, pues, de esta casa, que bueno, pues aprovechando las fechas que ese tipo de reportajes se hacen, y en este caso le sugieren que vaya con varias personas que son gente muy conocida allí, pues gente, me decía que eran algunos compañeros de la cadena, pues había de la gente de deportes, del sector de espectáculos, y que eran todos, bueno, pues en principio escépticos y nada creyentes en esto, pero se trataba de realizar una especie de espectáculo en el sentido, no digamos teatral ni mucho menos, porque él tampoco hubiera accedido a eso, pero sí un poco pues dar ese juego que se hace en Halloween, ¿no? Y que estas personas, bueno, pues se sorprendieran si es que debían sorprenderse si aparecía algo, ¿no? Es decir, personas totalmente ajenas al mundo del misterio. Esto, en principio, él me decía que no es partidario de acompañar o de que se acoplen personas en cuando hace algún tipo de reportaje de misterio que no tienen nada que ver con el tema, porque no normalmente, aunque tengan buena voluntad, pues no toman las cosas tan en serio como alguien que está especializado a hacer este tipo de historias, porque además a veces pues se producen pues accidentes o incluso gente que es muy sugestionable, como pasó el caso de que estuvieron allí de una de las personas que la acompañaba, de una chica que pues casi entró en estado de pánico, porque resulta que en esa visita empezaron a escuchar golpes muy fuertes, como si la estructura del edificio resonara, una especie de estruendos, algo parecido a lo que hablábamos la semana pasada de esa comisaría de policía local, ¿no? Y entonces, bueno, pues incluso pues esta compañera entró un poco en pánico, y al ver que pues lo que ellos pensaban que era un poco una visita un poco, bueno, sí, un poco distinta por ser lo de Halloween y a ver qué va a pasar aquí, porque dicen que pasan cosas, pero que la gente no va con el ánimo de que pasen, realmente van más bien todo lo contrario, ¿no? Y bueno, pues de hecho casi tienen un accidente dentro de la casa por esta circunstancia. Y bueno, pues él nos cuenta que aparte de esta estructura, ¿no? Vieron ellos mismos como, o sea, escuchaban sonidos de que si cayeran piedras dentro de la casa, pero incluso llegaron a ver una piedra cómo caía dentro sin saber de dónde había salido. Esto lo llegaron a ver ellos, ¿no? Y bueno, pues él me comentaba que también se oían una serie de gritos y de ruidos que él nos va a explicar ahora. Empezaron a escucharse muchos ruidos, muchos golpes, caídas de piedra, literalmente, o sea, como si estuvieran aventando piedras adentro de la casa.
me tocó ver una de las piedras que caía en un cuarto, pero ¿cómo decírtelo? Sin que se escuche demasiado exagerado. Vi la piedra a mitad del cuarto y vi cuando iba cayendo de medio cuarto al suelo, y ella lo vio también. Lo vimos al mismo tiempo porque fue cuando el camarógrafo volteó su cámara con la lámpara encendida, vio como una piedra caía al suelo. Y literalmente vimos que cayó. Lo vimos a como 1 metro del piso y ¡pum! Cayó. Exactamente cuando volteamos, nomás vimos ya cuando iba contra el piso. Se había desprendido del techo porque era una piedra, no era un pedazo de block o de yeso. No aparentaba ser parte de la estructura. Parece una piedra, así una piedra bola, una piedra del cerro. Incluso después, en otra visita posterior con otros reporteros, compañeros de la ciudad de Guadalajara, también les sucedieron otra serie de cosas, ¿no? Escucharon una especie de gritos y de lamentos que incluso estaban en esa situación con policías locales, que también los oyeron. Y él nos lo resume un poco así. Y hemos visitado en otras ocasiones también esta casa en compañía de investigadores quienes han constatado que se han escuchado ruidos. Incluso en esa ocasión nos tocó escuchar unos gritos, incluso los grabamos en aquella ocasión. Grabamos unos, pues aparentaban ser gritos o alaridos o gemidos de alguna manera, por llamarles de alguna forma, dentro de la casa. Inclusive posteriormente unos amigos de Guadalajara, unos reporteros de allá, de un programa que se transmite a nivel nacional, vinieron a entrevistarme. Los acompañé obviamente a la casa, los llevé obviamente con oficiales de policía, y durante la entrevista se escuchó unos ruidos raros, y obviamente como estaban los policías, pues aprovechamos su presencia y buscamos a ver si había alguien más en la casa, y obviamente no se encontró nadie, solo nosotros estábamos en el lugar. Lo curioso es que la casa sigue allí, por resumir, Clara, que tiene esta historia detrás del padre que hizo el palacete para su hija, que me has mostrado algunas imágenes que son como todo escaleras de caracol sin peldaños, claro, como rampas de un parking realmente, que allí debió producirse algo, y que la policía local ha sido testigo varias veces de estas historias, no solo los investigadores, ¿no? Sí, por lo que me comentaba este reportero mexicano, allí pues claro, cuando han acudido con permiso, vamos a decirlo, oficial, pues es que te ponen un policía, o sea, para que no precisamente para evitar posibles accidentes, o bueno, pues la casa primero está abandonada y en un estado que no está terminado de construir. Y sí, se ha producido esas situaciones, según me decía, y bueno, pues esta es una historia muy curiosa, y que yo creo que dentro de lo que es un poco la fenomenología extraña, pues sigue un poco los cánones de ruidos muy concretos. Lo de las piedras lo hemos visto en otras ocasiones, en otros casos, lo de los sonidos, o sobre todo los cantos rodados, gritos, ¿no? Que aparezca una piedra bola, decía él, pero claro, el canto rodado es un clásico en las historias de paralitergia, ¿no? Como dicen los expertos, dentro de casas en España. Ha habido varios ejemplos. En Galapagar, me acuerdo de un caso célebre, ¿no? Y en Almería ya ha habido varios casos realmente significativos. O sea que tenemos hoy una casa futurista de los 70, no es un palacete antiguo, que es uno de los clásicos del misterio en Monterrey, México. Así es. Pues en un salto casi mortal, podemos marcharnos para terminar el 2014... en un rápido reportaje de Javi Pérez Campos, que tiene que ver también con un lugar que teníamos pendiente, un lugar también, desgraciadamente, con hechos luctuosos, y que hemos ido recibiendo muchos testimonios sobre este sitio, sobre este enclave. Y Javi me ha dicho que sería importante dar paso, en estos minutos, en apenas estos 10 minutos, a alguien que ha vivido intensamente una serie de acontecimientos precisamente ahí, acontecimientos que sobrecogen. Sí, porque la investigación está en marcha y desde luego queremos saber si hay más gente que ha vivido cosas en ese lugar tan concreto que después de escuchar a nuestro testigo, a Francisco Jiménez, vamos a narrar, porque la investigación nos ha llevado incluso a obtener datos sobrecogedores de la Guardia Civil. Una vez más, los archivos de la Guardia Civil arrojan datos sorprendentes de un punto muy concreto de nuestras carreteras. Vamos a empezar escuchando a Francisco contándonos cómo hace 25 años él... viajando por la Nacional 301 entre Gin y Albacete,
Con él están su mujer en aquel momento y su cuñada. Viajan en el coche, viajan de noche, están regresando a casa por una solitaria carretera. Ellos van allí con la única iluminación de la radio del coche. Son las 5 de la madrugada y de repente, en un arcén, en el arcén derecho de esa solitaria carretera, observan unos extraños bultos. Cuando falta un par de kilómetros para llegar al pueblo este de Pozo Cañada, y vamos solos en la carretera, íbamos solos porque no había esa hora, no había mucho tráfico, y con las luces que íbamos a las largas, vi como 3 personas, vi personas que estaban a la orilla de la carretera. Pensé que había habido algún accidente, cualquier cosa de esas, y cuando me acerco, pues la verdad que la ropa que llevaban eran un poco extrañas. Entonces levanté un poco, bajé la velocidad para ver lo que era, pero como al no ver ni coche ni nada por allí, cuando más me acercaba más cosas raras veía, porque veía que tenían ahí un movimiento extraño, como moviendo los brazos pero para arriba y para abajo. Era como si esas 3 personas que estaban de pie en el arcén estuvieran haciéndole algún gesto con esos brazos, casi como hace alguien que pide auxilio. Sin embargo, la ausencia de algún coche o de algún rastro de accidente le hace pensar que aquello no es normal. A las 5 de la madrugada, 3 personas vestidas con extraños ropajes en una solitaria carretera. Cuando más se acerca a ellos y empieza a disminuir la velocidad y se queda casi a ralentí, a escasos metros de estas figuras, descubre cosas todavía más extrañas. Cuando me acerqué y entonces vi que llevaban una ropa un poco extraña, así como trajes de expresidiarios de estos antiguos, de estos de las películas. Entonces lo que hice fue cambiarme de carril, volví a poner las largas y entonces se veía que solo era como si fuese solo la ropa. Ni tenían cara, ni tenían manos. Cuando más me acerco, pues veo que no tenían ni cabeza, tenían llevaban como una especie de gorro, y entre el gorro y la camisa pues no se les veía nada. Eran bultos como personas. Eran bultos como personas porque personas no eran, eso está claro. Entonces ya me cambié de carril y al pasar por la altura de ellos, pues como yo que sé, pues como tres fantasmas. Él tiene el conocimiento absoluto de que aquello no es algo normal, que no son personas, que no son figuras, que nunca ha visto nada parecido, que son seres que están flotando como si fuera ropa que flota en medio de la carretera, que le hace esos gestos con los brazos para solicitar su parada. Sin embargo, él hace todo lo contrario, está tan asustado que pisa el acelerador y sale huyendo de ese lugar. Lo primero que hace es certificar que no hay ningún accidente, por lo tanto no llama a las autoridades, y lo segundo es no decir nada a las personas que van con él. En el coche de repente, a las 5 de la madrugada, se ha hecho un silencio denso, ninguna de las personas comenta nada, pero cuando transcurren unos kilómetros, la conversación se hace inevitable. Cuando pasamos a Albacete, pues claro, yo iba pensando nada más que en eso, entonces le pregunto a mi pareja, digo, ¿tú has visto algo extraño? Y entonces me dijo que sí, y su hermana que iba detrás, dice, pues yo me creía que iba durmiendo. Pensaba que a lo mejor había sido ahí entre sueños. O sea que lo vimos los 3 igual. Los 3 han visto la misma escena, una escena imposible. Esas 3 figuras en mitad del arcén a las 5 de la madrugada que se quedan ahí cuando ellos continúan avanzando por esa carretera. Y entonces la pregunta inevitable era, ¿de qué hablaron durante el resto del trayecto? A mí me dio ahí un poco de nervios, ¿no? De ver eso así. Ellas 2 se quedaron también sin decir nada porque también se quedaron impresionadas. La conversación fue de lo que habíamos visto y coincidamos los 3 en que había sido como 3 personas ahí flotando sin cara, sin manos. Tiene que ser algo sobrenatural, esto no es normal. Y como ocurre con otros testigos, Francisco relata que, aunque hayan pasado 25 años de aquel suceso, él cada vez que pasa por esa carretera siente una extraña impresión como si hubiera ocurrido ayer mismo. Sigue preguntándose quiénes eran esas 3 figuras vestidas con ropas como de expresidiarios. Como rayadas. Efectivamente, como vemos en las películas. Pues fíjate, yo no sé si ese uniforme se llegó a utilizar, pero yo he estado indagando y resulta que en esa zona se encuentra la antigua cárcel de La Loma, en Hellín. Es una cárcel que dejó de funcionar en torno a 1940-1947, una cárcel que sigue todavía hoy en pie, que está abandonada, que es pasto de fotógrafos, porque hay mucha gente que acude allí a hacer fotografías de diferentes modos. Y fíjate que he encontrado testimonios
de fotógrafos que han acudido allí y que aseguran haber vivido fenómenos extraños, como por ejemplo apariciones de luces, sensación de que hay alguien con ellos, incluso algunos han llegado a hablar con personas del pueblo, con gente mayor que les ha contado historias de la cárcel y han llegado a hablarles de que allí murieron hasta 200 personas, que la gente que entraba allí no salía. Esto forma parte un poco de la leyenda negra de esa cárcel, que todavía está por confirmar. Pero fíjate, hablaba antes de documentos de la Guardia Civil. Resulta que cerca de ese lugar también, en junio del año 2003, el 3 de junio, se produce un tremendo accidente de tren. Allí fallecen 19 personas. Según los documentos hay 10 desaparecidos, 63 heridos en total. Y los cálculos son tremendos, ¿no? Se habló de una negligencia, de un error humano y aquello fue tremendo. Y resulta, no solo eso, sino que hablando con un compañero de la Guardia Civil que nos ha ayudado en alguna ocasión, él nos ha hecho la gestión de acudir a los documentos de la Guardia Civil para ver si hay algún tipo de rastro. Pues no sabemos si quizá de algún testimonio similar, si alguien ha dado parte. Y la sorpresa ha sido mayúscula cuando él nos contaba de más de 6 avisos en ese punto de la carretera. Él me ha mandado la fotografía de ese documento, ese parte de hechos de interés. El asunto dice: avistamiento de personas o animales no reconocidos en vías de comunicación. Y continúa con la descripción que dice: avistamiento de personas o animales cruzando por la carretera en término municipal de Chinchilla. Los testigos dicen haber visto seres extraños cruzando de un lado a otro de la calzada. Este es un lugar muy especial donde nosotros hemos conocido, ¿verdad, Carmen?, alguna historia que tiene que ver con, en la oscuridad, alguna visión. Testigos que afirman que ha habido alguna visión que no sé qué da parecido al escuchar lo de Javi y el documento, pero relativamente parecido, ¿no? La verdad que es muy similar a ese testimonio. Sí, en este caso no era cruzando la carretera, sino que era gente como caminando sin sentido a ese lado, justo yo creo que debajo de las vías que están como cuando pasan por esa zona, yo creo que están en un alto, si no recuerdo mal, y abajo hay una especie de descampado que además está iluminado por una serie de farolas, por eso lo describían tan perfectamente, como si hubiera gente perdida por ese descampado, gente desnortada, ¿no?, que busca totalmente, algo. Gente que no sabía dónde iba ni interactuaban unos con otros. Estaban como oídos, como cuando una persona, vemos en los accidentes, cuando tienen un accidente y no saben qué hacer, no saben dónde acudir, están como en estado de shock. Así era la descripción de esas figuras a las que no se veía la cara, figuras negruzcas, y que parecían deambular sin buscar nada, simplemente caminando sin sentido. Además podemos decir que es un testimonio de esos, no vamos a dar más datos, de los que no puedes dudar, ¿no? En el vehículo de noche, que era el mismo principio, también contado Javi, porque estábamos viendo la sencillez y la anormalidad al mismo tiempo del acontecimiento, alta madrugada, y de repente el testigo va en la parte de atrás, como le ocurría a estos 3 testigos, mires por la ventana y te das cuenta de que hay un grupo de personas a un lado. Pero claro, en un sitio donde apenas hay luz, en plena oscuridad, y que están como vagando en racimos, como si no tuvieran conciencia de que están ahí exactamente, como buscando una salida, quién sabe. La visión transcurre durante unos segundos, pero es tan nítida y clara. Y luego ahí está el dato que investigaremos, por supuesto. Si alguien sabe algo más, es momento de ponerse en contacto con las vías de unión a este programa, ¿no? Porque nos llegan nuestros buenos amigos de la Guardia Civil diciendo que hay 6 denuncias en ese mismo punto. Y lo impresionante además es que el primer parte surge en torno a septiembre del año 2003. Y este accidente es en junio de 2003. No sabemos si tiene relación, desde luego, pero sí que hay, por lo menos, una relación objetiva de cuándo surge la primera denuncia oficial y en relación a la fecha del accidente. Milenio3 con número @cadenaser.com.
Facebook, Twitter, Google+, ya sabéis siempre Nave del Misterio. Para más datos, navedelmisterio.com e ikerjimenez.com. Si alguien tiene alguna información, tanto hoy como a partir de ahora, cuando este programa empieza a volar por las vías del ciberespacio, pues es interesante, porque una vez más, nuestra piel de toro llena de puntos donde ocurren cosas constatadas a lo largo del tiempo y que tenemos que saber algo más. Ahora queda, ya sabéis, la recta final tan especial, final de 2014. Pues vamos con las últimas bendiciones milenarias del año. Nos dicen: buenas, queridos amigos, me llamo Sergio Sánchez, soy de Madrid y un fiel admirador vuestro. Antes de nada quería daros las gracias por el programa, que aparte de ser una fuente inagotable de conocimientos, es una gran labor social a mi entender. Me encanta escucharos, enhorabuena por el programa. Bueno, quería pediros una bendición milenaria para un nuevo milenario que está en camino, se llama Leo. El destino ha querido poner una piedrecita en el camino de su vida, puesto que solo tiene un riñón, y quería que le mandarais toda vuestra buena energía para que todo salga bien y sin problemas y le acompañe toda su vida. Y para su mamá Raquel, que ha roto aguas esta noche, para que tenga mucha fuerza y mente positiva. Dentro de nada lo tendremos dando guerra por aquí. Un abrazo grande para todo el equipo. Vamos a hacer todas seguidas, si te parece, que yo creo que es un formato muy interesante, y así damos bendición global del 2014 a toda esta buena gente, a todos estos buenos amigos. Bueno, mucha suerte a esa ya casi mamá, no sé si lo habrá tenido ya, pero toda la fuerza milenaria, y a ese niño que van a hacer. Hola a todos los miembros de esta mágica nave, me llamo Fernando. Con el nuevo año comienza para mí una nueva vida, pues después de 3 años de llevar una relación a distancia, cruzar España para ir desde Murcia a Barcelona a vivir con mi chica. Lo dejo todo aquí, y aunque tengo muchísimas ganas de comenzar esta nueva etapa, no puedo negar que siento cierta inquietud por todo lo bueno que se avecina. No quiero parecer egoísta, pero me gustaría pedir una bendición milenaria para mi chica y para mí, para que vuestro buen rollo nos acompañe durante lo que espero sea el resto de nuestra vida juntos. Pues ahí la tienes la bendición. Miguel nos dice: buenas noches equipo, les escribo para darle las gracias y felicitando a todo el equipo por el programa. Hace un año que lo sigo por podcast y no me pierdo su programa. Las gracias son porque batalla mucho para poder dormir, pero ahora escuchándolos me lo facilita. Muchos saludos desde Navojoa, en Sonora, en México, nos lo decía Miguel. Desde México también nos piden muchas bendiciones milenarias para todos esos estudiantes desaparecidos. Nos lo han escrito varias veces y nuestro pensamiento también está trágico con ellos. Eso 43, es. ¿no? 43 estudiantes desaparecidos en un acontecimiento que cada día parece más negro y más oscuro, ¿no? Y en unas circunstancias que están poniendo de relieve una realidad terrible. O sea, pensemos que aparte de esas 43 personas desaparecidas, durante la investigación están apareciendo decenas de cadáveres en fosas que no se tenía conocimiento, y que ni siquiera se tenía conocimiento de que estaban allí esos cadáveres. Es decir, se está denunciando una realidad absolutamente terrible. Nos dice también: buenas madrugadas, y que mi equipo de Milenio 3, me llamo Antonio, me gustaría que le dierais vuestras bendiciones milenarias a mi hijo Diego, que nació el pasado día 5 de este mes. Sin más os doy las gracias y os escucho todos los sábados. Me encanta vuestro programa, seguid así. Un abrazo. Ánimo, pues Diego. Esas bendiciones. Buenas noches, mi nombre es Javi, desde hace unos 3 años mi novia y yo no nos hemos perdido ningún programa y casi todos los escuchamos una segunda vez gracias al podcast. Junto a nosotros también nos escuchan nuestros compañeros caninos, así que en cierto modo ya se les habrá pegado algo de milenarios. El pasado día 15 nos dejó uno de ellos para partir hacia la luz, más allá del cosmos. Querría pedir bendiciones milenarias para ella, Piluca. Nos reconfortaría saber que allá donde esté sabrá escucharnos. Pues nosotros tenemos buen teléfono milenaria, ahí con el cielo de los perros, ¿no? Totalmente. O sea que llamaremos a los nuestros para que los reciban con los brazos abiertos. Claro que sí. Laura nos dice también: buenas noches amigos, les escribo desde Uruguay y les pido su bendición milenaria para mi gatito Boris, que partió el día de Navidad debido a un ataque a su corazoncito por no tolerar la pirotecnia. Madre mía, por unos cohetes se muere el gato. Qué terrible, ¿no? Y encima el día de Navidad. Lamentablemente en mi país esta práctica no está prohibida y son muchísimos los animales que sufren o mueren de tanto susto. Un abrazo a la distancia y agradezco su bendición para Boris, que me estará acompañando toda mi vida. Pues nada, esa bendición también para él. Me llamo Alfredo y llevo escuchando vuestro programa desde noviembre de 2001, cuando empecé a trabajar en un turno de noche y os descubrí por casualidad, si no recuerdo mal, cuando el programa se emitía la noche de los domingos. Bueno, eso ya es la prehistoria. Sería noviembre de 2002, yo creo realmente, porque 2001 no había Milenio 3, había otras cosas, pero sí, prehistoria pura, ¿eh? Desde entonces mi vida, como la de todos, ha cambiado mucho. La comparto desde hace más de 7 años con Claudia, una preciosa brasileña que es la alegría de mi vida, y con su hija Tailana, a la que también considero mi hija. Bueno, pues la hija se ha tenido que ir a Bélgica a vivir. ¿Y qué ha tenido? Pues hace nada, unas horitas, el 26 de diciembre de 2014, un precioso bebé de 3,5 gramos, nos manda la foto y todo, y se llama Teo.
Así que nos pide las bendiciones milenarias, las cuales le damos. Por supuesto que sí, claro que sí, con tanta gente que está llegando a este mundo nuevo para el 2015, ¿eh? Menos mal dicen que no nacen niños, pero nosotros vemos que niños milenarios sí, muchos. Muchísimo, la verdad que sí. Bueno, y nos piden bendiciones milenarias, sí que para casi todo, la verdad. Por cumpleaños, claro, por las Navidades, los tuiteros, bendiciones generales milenarias para los tuiteros. Bodas, bautizos, comuniones. Claro, porque ya si es para todo, vamos a necesitar un programa aparte solo para bendiciones, ¿no? Así que habrá que inventar algún formato. Lo que pasa que la gente necesita mucha energía positiva, ¿no? Y ahora a ver si se acaba este 2014, que para muchos ha sido muy duro, y empieza un 2015 mucho mejor y con toda la energía positiva que nosotros pues damos con estas bendiciones, que es nuestra pretensión, no bendecir a nadie, sino dar esa energía que tanto necesitan muchas personas. Pues bueno, ya se terminó prácticamente el 2014, yo espero que haya sido un año de mucho aprendizaje, un año con brega y un año con pelea como debe ser. Hay una noticia que sí podía poner las redes boca arriba. Hay una noticia que puede poner las redes boca arriba, que es Santiago Camacho, tu fichaje, abandonas Milenio 3. Bueno, pues ha llegado el momento de volar solo, y la verdad es que va a ser una lástima. Te deseamos toda la suerte aquí en este equipo después de tanto tiempo. Te deseamos toda la suerte del mundo, compañero. Lo tenías, sí. Que hayamos tenido que saberlo por terceras. Pensaba decirlo a su debido tiempo. Mira, eso lo dudo. Y no, jolín, además vas a tener noticias mías porque vamos a ser competencia directa a la misma hora. Vas a ser competencia directa a la misma hora. Así que, bueno. ¿Tú te das cuenta, Javi? ¿Cómo te quedas, Carmen? Raro. ¿Cómo te quedas? Pues ahora mismo que no estoy en el estudio, yo estoy flipando, porque no, es el Día de los Inocentes, ¿no? Bueno, Carmen ha estado rápida el reflejo, ¿eh? Sí, ha estado rápida el reflejo. Habíamos pensado en Luis Santiago Camacho como director del programa de la competencia y atacando en plan hacker a Milenio 3, porque creo que pocas veces ha tocado el 28 de diciembre. Hemos dejado muy poco margen para que el público crea que Santi se marcha a la competencia. Eso sí, eso sería la hecatombe. Pero vamos a ver lo que son también las redes, porque muchas personas estarán pensando ahora mismo que es una absoluta realidad, ¿no? Y muchos pensarán que hay conspiración en todo esto. Bueno, ya se verá. Santi, como siempre, feliz año, compañero, feliz 2015. Feliz año a todos, y en este mundo que se vuelve cada vez más complicado, mientras el mundo grande es complicado, centraos en las alegrías que os da el mundo pequeño, el de la gente que tenéis cerca, el de vuestra familia, vuestros amigos, las cosas que os gustan. Pasadlo muy bien. Noel, Fermín, Diego, Guillermo, feliz año, compañeros, feliz año, Clara. Feliz año para todos. Que abramos muchas puertas, misterios y aprendamos cosas en el 2015. Sí, que nos traiga sobre todo mucha paz y bienestar, que yo creo que es lo más importante. Importantísimo. Javi Pérez Campos, que sigamos buscando esas cosas que nos emocionan, que nos hacen aprender, que nos hacen seguir en ese camino heroico muchas veces, pero que nos entusiasma, que es lo nuestro. Sí, ha sido un honor compartir este 2014 con todos vosotros y que 2015 nos traiga mucho misterio y mucha luz para esa gente que lo está pasando mal. Carmen, bendiciones y feliz 2015. Bendiciones y mucha salud para todos, que es lo importante. Sí, con salud se puede todo. Incluido con ese susto broma final de Santiago Camacho, que es que tiene porte él para... Oye, ¿alguno lo ha dicho? ¡Ole, estupendo! Ha sido un placer, amigos. Mañana repetimos el dossier de Belmez, la operación Belmez, uno de los hitos que hemos logrado. Os deseamos todo lo mejor. Un año sobre todo lleno de búsqueda de esa felicidad y de entusiasmo. Nunca lo olvidéis, la fuerza que mueve todo.